noches. Son las 9:35 y estamos iniciando una transmisión más de televisión abierta aquí en la red. Bastante impresionado porque el martes pasado tuvimos al Negro Jorquera y a Willoughby para hablar de lo que iba a ser el 11, y ya pasó el 11. Y estamos impresionados, yo creo que va a ser un tema de conversación. Está, como siempre, Cecilia Álamos, Cristian Bofill y Jorge Andrés Richard. Tenemos dos invitados bastante importantes por los temas de esta semana. Primero vamos a conversar con la vicepresidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, que ya está con nosotros, y posteriormente con el alcalde de Santiago, Jaime Rabinet. Isabel, junto con agradecerle que esté con nosotros esta noche, hablamos bastante el martes pasado respecto a lo que fue esto hace 20 años, que yo creo que no solo es doloroso para Chile, muy doloroso para toda la gente y particularmente para usted. Y se hacían recuerdos de esos días en que algunos fuimos bastante testigos de lo que sucedió. Una de las cosas que se ha dicho es que su padre, don Salvador Allende, tenía mucha confianza en el general Pinochet, y que incluso cuando estaba dentro de la moneda el 11 de septiembre del 73, él pensaba que el general Pinochet era una de las personas en las que él podía confiar. ¿Hay algo de cierto en eso, Isabel, o no? Sí, yo pienso que efectivamente es así, y yo creo que básicamente la razón se debe a que fue el general Carlos Prats el que recomendó encarecidamente a Salvador Allende, el general Pinochet, como un general constitucionalista, fiel seguidor de la doctrina Schneider. Isabel, en un foro realizado recientemente en Madrid sobre el 11, Joan Garcés, que fue uno de los principales colaboradores de su padre ante el gobierno, dijo que el presidente Patricio Aylwin no tenía ninguna moral para juzgar a militares acusados de violaciones de derechos humanos porque él, por el papel que había tenido en el golpe. ¿Usted comparte esas declaraciones del ex favor de su padre? No, en absoluto. Pienso que son declaraciones propias de la gente que se quedó en el año 73, donde evidentemente el mundo socialista y democristiano estamos muy divididos, y donde hoy día no es así. Pienso que el presidente Aylwin ha sido de los... es el presidente, digamos, que tenía una gran dignidad y coraje para enfrentar el tema de los derechos humanos, y ha hecho mucho porque nos encontremos este mundo que estuvo tan dividido. Ahora, son varios los ex colaboradores de su padre que dicen que se ha dilapidado la herencia de él, e incluso cuestionan incluso su papel como verdadera heredera política de él. Entre ellos está el actual diputado Mario Palestro. Yo quería leerle un párrafo, una entrevista de Mario Palestro al diario Las Últimas Noticias. Le preguntan: ¿también se siente estafado por Isabel Allende, la hija de su amigo? También. Ella nunca fue militante del partido. Cuando veníamos en el avión a Santiago, el día después del atentado a Pinochet, un grupo de 30 personas paramos en Buenos Aires. Allí tuvimos una reunión para ver cómo íbamos a actuar en Chile. Isabel dijo que no aceptaba ordenar, soy independiente. Cuando volví del exilio, me encuentro que la señora Allende es miembro del Comité Central. Creo que hasta eran enemigos del proceso de la Unidad Popular que estaba llevando el propio compañero Allende. ¿Cómo ve usted ese tipo de declaraciones? Bueno, son opiniones absolutamente particulares de Mario Palestro, y me parece que no corresponde mayormente sino decir cosas muy puntuales. La primera, yo entré a militar a la Brigada Universitaria Socialista a los 17 años. Después seguí militando en un núcleo llamado Federico Engels, donde estaba Clomiro Almeida, Jorge Arrate, personajes bastante connotados, que incluso tenía cierta ironía y se decía que era un núcleo de personajes un poco élite, que casi todos ocuparon altos cargos, presidente del Banco Central, diversas responsabilidades durante el gobierno. Y durante 17 años creo que he sido una de las gente que tuvo mayor actividad y responsabilidad con respecto al mundo internacional y la extraordinaria solidaridad que se manifestó con nuestra causa y nuestra lucha. Y creo que fue realmente un trabajo intenso, importante. Y no tengo más que decir que eso, digamos. Creo que son opiniones que por sí solas hay que dejarlas. No tiene mucho sentido. ¿Qué opinión tenía su padre, Isabel, de la gestión del Partido Socialista en esos años? Bueno, todos sabemos, y nadie ha ocultado, al menos los socialistas, de que, por un lado, yo creo que Salvador Allende dijo una frase que la creyó siempre: todo lo que sigo se lo debo a mi partido. Él fue fundador, él fue uno de los que organizó y creó, digamos, la existencia del partido en lo que hoy día se llamaría la Quinta Región, Valparaíso, Viña, en esos años, digamos. Pues fue elegido diputado el año 37. Por otro lado, es indudable que hubo desencuentros
importantes en algunas oportunidades durante su propio gobierno. ¿Usted tuvo algunos de esos mismos desencuentros? Porque decía usted que era militante desde los 17 años, por lo tanto le correspondió estar en ese famoso pleno del Partido Socialista cuando se declaró la vía violenta como el mejor método de acción política. Muy curioso, yo estuve el año 67, llegué a ese pleno en Chillán, y mientras los socialistas debatían la vida y lo que debía ser o no debía ser, digamos, la vida como más correcta, o el desenvolvimiento de la política, yo acompañé a mi padre a una gran concentración que tuvo. Yo creo que mi padre se preocupaba bastante poco de lo que en ese momento discutían los socialistas, porque yo creo que mi padre era un gran conocedor del pueblo chileno. Pero también un gran error, ¿no? Y por lo tanto, mientras ellos discutían y debatían la validez de una teoría, para Salvador Allende era claro que lo único que importaba era dialogar con el pueblo, y tuvo una concentración extraordinariamente masiva. Y yo me sorprendí de su serenidad, de su tranquilidad. Mientras adentro debatían ciertas cosas, mi padre estaba con la gente, que era lo que él sentía y que es lo que la gente siempre valoró. Isabel, yo la quiero llevar al 11 de septiembre y al 11 de septiembre actual. ¿Qué le produjo a usted ver el programa Informe Especial? Yo creo que fue un programa muy importante. Pienso que en este país se conoce... ¿Qué le produjo a usted este programa? Dos cosas contra esto. Una, decir que en este país hacía falta que se viera. Y la segunda, cuando uno se ve, se da cuenta las emociones contenidas. Se da cuenta que es difícil a veces contentar y narrar y explicar y recordar, al mismo tiempo eso, ocultando una parte de esas emociones. Yo estaba profundamente emocionada, pero yo creo que trataba de luchar un poco con mi propia emoción para que no me desbordara. Isabel, ¿quiénes son los responsables de los actos de violencia ocurridos el 11 de septiembre en Santiago? Primero que nada voy a decir que lamento extraordinariamente lo que pasó. Jamás me imaginé que íbamos a terminar en democracia, digamos, y a los 20 años con 2 muertos. Segundo, yo creo que se van creando ciertos climas, y yo no puedo menos que decir que hubo varios factores, pero uno importante, creo yo, que las declaraciones que formuló el general Pinochet, sus palabras acerca de los bandidos y los cuerpos que son retirados, su desprecio por el dolor, su arrogancia para no entender el dolor de los que han perdido, de los familiares de los desaparecidos, en absoluto ayuda a un clima de cierta armonía. El ministro Klaus responsabilizó al Partido Comunista. No ha terminado, pero entonces yo digo que hubo varios factores. Uno de ellos, no hay ninguna duda, y creo que es fundamental. Creo que es muy difícil pedirle a la gente que no se sienta herida, dividida y separada, cuando la gente tiene esta actitud, que digo yo, de celebrar, parece como si fuera algo digno de festividad. De jactarse. De jactarse y entender que en este país estamos divididos. Yo creo que todavía hay esa división, pero otra cosa es el respeto al dolor ajeno. ¿Le asigna alguna responsabilidad al Partido Comunista? Yo creo que también es cierto que el Partido Comunista estuvo haciendo bastantes declaraciones un tanto amenazantes, en el sentido de decir de que ellos de todas maneras iban a pasar cerca de la moneda y que ellos de todas maneras nadie se los podría impedir. Ahora, en mi opinión personal, yo creo que ellos tenían perfecto derecho a pasar. El candidato a diputado Arturo Barrios, su partido, que presidente de la fecha, participó en ese acto. ¿Qué le parece a usted? Bueno, Arturo Barrios, mi partido consideró que es un gesto absolutamente personal, que no representa la línea y nuestros acuerdos colectivos, porque nosotros hicimos todo un calendario de actividades en conmemoración de estos 20 años, que comenzaron el 4 de septiembre y que recién incluso mañana van a concluir en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Y por lo tanto, Arturo Barrios sabía que todos nosotros los socialistas habíamos decidido un cronograma de actividades y que todos íbamos a participar en esa actividad, donde nuestro acto central fue en el Teatro Cariola. Pero es un acto indisciplina. Un acto personal de él, por supuesto. Ahora, más allá de los Arturo Barrios, si uno ve lo que pasó en el Teatro Cariola, muchos incluso dirigentes socialistas en privado estaban comentando, y se vio ahí una cosa bastante retro del PS, se repitió un eslogan como crear poder popular. Incluso usted sabe que el presidente del Partido Socialista, Germán Correa, llevaba un discurso en el bolsillo. Sin embargo, cuando se vio cómo estaba el ambiente, él decidió improvisar, hacer un discurso más para la punta, más para la izquierda. ¿Usted cree que las bases socialistas no están bien renovadas, o el problema es que los 20 años del
del golpe hacen con que las emociones sean más fuertes, con que la gente reaccione de una forma más tradicional? Yo creo que 20 años efectivamente las emociones son fuertes. Segundo, yo no tengo ninguna constancia que Germán Correa tuviera un discurso en el bolsillo. Usted estuvo en el Cariola, ¿no? Yo estuve en el Cariola, pero me sorprendería mucho porque Germán, en general, además todos nosotros se lo hemos dicho, creo que improvisa mejor de lo que lee. Pero usted en el teatro no sintió un ambiente, no hay no ninguna escuchó duda. Los gritos de crear poder sí, popular, que escuché esos gritos y vi y escuché, y todos nosotros en un momento dado oímos perfectamente el venceremos, el pueblo unido. No hay ninguna duda que fue un acto donde hubo bastante del pasado en el sentido de las canciones, los símbolos y alguna de esos. ¿Usted no lo ve como una prueba que en realidad los dirigentes del partido están renovados, pero las bases todavía son bastante más conservadoras? Pero lo importante que le quiero decir es que Germán Correa, como presidente del partido, cuando habla, tiene la capacidad de explicar y al final termina en medio de aplausos generalizados en un público que indudablemente estaba muy cargado a lo que hemos hablado de esto, que está señalado, y termina y explica por qué Salvador Allende es el primer renovador. Dice por qué nosotros tenemos un desafío histórico que es explicar el fracaso de los socialismos reales, por qué nosotros tenemos que construir como socialistas, digamos, nuevas respuestas, nuevos desafíos, nuevas realidades, y creo que eso es lo que importa a un dirigente. ¿Está de acuerdo perdón, solo para completar esto, que los dirigentes están más renovados que las bases, que cuando las bases se manifiestan espontáneamente, surge el crear poder popular, surgen los mismos eslogans de hace 20 años? Sí, puede ser perfectamente que los dirigentes, y es precisamente esa labor de un dirigente, si acaso el dirigente ha ido más lejos en sus críticas, en su autocrítica, en su revisión, digamos, y su deber es conducir, por lo tanto su deber es informar y enseñar y abrirle el espacio de la discusión y la reflexión a aquella base militante. Isabel, hablaba usted recién de que el clima de violencia se había favorecido por las declaraciones de Pinochet y por aquellos que creían digno de festividad el 11. Yo le pregunto, el 11 no es solo una fecha del Partido Socialista, lo es de todo el país, y en ese momento, el día 11 de septiembre, había una gran mayoría apostando por el golpe, por la intervención militar, incluso la democracia cristiana. ¿No tienen acaso ellos derecho a celebrar? Yo discrepo absolutamente que se tenga derecho a celebrar. Yo creo que efectivamente estamos divididos con respecto al 11, creo que efectivamente para una mayoría, digamos, el 11 es dolor, es sufrimiento, y que hay gente que el 11 lo ve de otra lectura, pero otra cosa es que se pueda decir celebrar si eso significa que no hay solidaridad y que no hay humanidad ni generosidad para pensar en el dolor y el sufrimiento de la gente. Sí, pero el dolor es perdóname, le puedo decir una cosa. Usted me está diciendo algo que yo puedo aceptarle y decir, mire, el año 73 el 44% votó, a pesar del desabastecimiento, a pesar del problema del bloqueo, acaparamiento, todo lo que quiera, 44% en la última elección, 44%. Entonces, tampoco es tan simple que venga a decir la gran mayoría. Yo creo que son parte de las cosas que se dicen a veces un tanto rápidamente y vamos viendo los hechos. Yo puedo aceptarle muy bien. Hay gente, no le voy a hacer la calificación, no sé cuánto. Si bajamos del 44, si subimos, cuánta gente pudo haber estado de acuerdo con el golpe. Pero que me venga a decir de que hay motivos para celebrar, y con esa arrogancia, como digo yo, y sin respeto al dolor, no estoy de acuerdo. Sin embargo, respecto a cuántos querían o no querían la intervención militar, el propio Luis Guastavino señala en la época, el diario La Nación, de que efectivamente en esos años la polarización llegó a tal punto de que hubo una gran mayoría favorecida por el golpe, y dice entonces que el grave problema del gobierno de la UP es que fueron quedando reductivos al bloque únicamente del socialismo, y se explayan los motivos. O sea, realmente había una mayoría que no estaba de acuerdo con el golpe, con la conducción del gobierno. ¿Por qué entonces ellos no pueden recordar la fecha? Porque yo quiero además decirle una cosa. Aceptemos que había un porcentaje importante. Entonces, si usted quiere decir la mayoría, aceptemos la mayoría. Supongamos que es la mayoría, ni un problema. Yo creo que una cosa, es decir, que se oponían a un gobierno constitucional, y otra cosa es que la gente pueda estar de acuerdo o celebre que se rompe la institucionalidad democrática de un país acompañada de la masacre que hubo posterior, de una pseudo guerra inventada para justificar violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y es difícil que resulte aceptable para este país que se diga, que se celebre, cuando aquí ha habido terrorismo de Estado, tortura, desapariciones, exilio y muchos atropellos, que dignifican muy poco la historia de nuestro país. Entonces, una cosa es que la gente pueda decir se oponía a un gobierno, y otra cosa es que celebremos que aquí se tenga que haber llegado a los extremos que se llegaron.
desconocidos en nuestro país. Bien, vamos a ir a una breve pausa para volver con Isabel Allende y con Jorge Andrés Richter. Vamos a la pausa. Regresando con Isabel Allende con nosotros, Jorge Andrés Richter va a seguir conversando con ella. Isabel, cuando han transcurrido 20 años, ¿cuál es su opinión del general Augusto Pinochet? Siempre prefiero no extenderme mucho, creo que sobra los comentarios, pero creo que ya he dicho. Creo que hay una gran arrogancia y una gran incapacidad de entender el dolor, el sufrimiento. Creo que es suficiente. En una oportunidad usted lo trató de traición y traidor. ¿Mantienes? Bueno, creo que Salvador Allende, cuando quiso demostrar que él se quedaba, él dijo también que de alguna manera sería un castigo moral a la traición y a la felonía. Yo comparto lo que dijo Salvador Allende. El domingo hubo una romería en que usted encabezó en el cementerio general. Posteriormente a la romería que se le hizo a su padre, usted pasó por la tumba de Eduardo Frei y depositó una flor en compañía de la directiva de su partido. ¿Por qué lo hizo? Porque nosotros condenamos absolutamente el que haya habido violaciones a las tumbas, digamos, y la falta de respeto hacia los muertos. Y lo digo por la tumba, por todas las tumbas, todas las que efectivamente estaban rayadas. Le pregunto porque a 50 metros estaba la tumba de Jaime Guzmán. ¿Por qué no pasó a la tumba de Jaime Guzmán también? La verdad es que fue absolutamente espontáneo. Nosotros teníamos programado este acto de romería. La directiva del Partido Socialista nos acompañó el expresidente de Ecuador, Rodrigo Borja. Terminando, decimos en ese momento, mientras salíamos, que queríamos pasar a la tumba de Eduardo Frei a dejarle. Y así lo hicimos el presidente del partido y el resto. No se nos ocurrió, pero queríamos simbolizar con ese gesto que nosotros sí condenamos actos vandálicos y la falta de respeto. Si hubiera sabido que la tumba estaba a 50 metros, ¿usted hace el gesto? Perfectamente, porque con eso queremos claramente señalar, no estamos por ese nivel de vandalismo o no estamos por esa falta de respeto, menos todavía a los muertos, digamos. Isabel, volviendo a la contingencia política, y a usted como política, usted va candidata a diputada por Illapel. Ahí va un íntimo amigo mío que es Renan Fuentealba. ¿Usted cree que pueden dar los dos? Es un gran desafío. Pregunto si pueden dar los dos. Bueno. Es íntimo amigo mío y por eso digo, yo lo conozco. Pequeño. Según Richard no tiene nada que ver. Le ha hecho una pequeña propaganda. La pregunta la va a hacer el señor Richard. Haz tú la pregunta. El señor Richard la va a hacer de otra manera. Voy a contestarle primero, pero me parece de todas maneras muy bien. A mí no me viejo, porque yo en cámara te contesto. O sea, fácil nomás. Bueno, yo le contesto lo siguiente. El año 89 sacamos los dos parlamentarios de la Concertación. Víctor Manuel Rebolledo y el diputado Rojo. Hacerlo nuevamente es un gran desafío porque tendríamos que subir aproximadamente 9.000 votos. Porque entre la elección parlamentaria del 89 y con la municipal, efectivamente, el MIDA es uno de los lugares de más alta votación del país. Ahora, yo pienso que efectivamente, siendo un gran desafío, es posible. Entre otras cosas, porque creo que los dos candidatos tienen bastantes posibilidades y condiciones, modestia aparte. ¿Y a quién lleva el MIDA ahí? A Jorge Insunza. Que fue candidato a senador. Isabel, ¿usted cree que si fuera hombre, como Eduardo Frei o Arturo Alessandri, tendría mejores condiciones de llegar más lejos en la política chilena como heredera? Dado el machismo chileno más que heredero, posiblemente. No vamos a negar que hay machismo, no vamos a negar que los espacios son mucho más fáciles para los hombres. Alguna vez me lo preguntó Raquel Correa en un programa y yo le dije, sí, seguramente. Ahora, usted, una de las cosas que ha dicho que usted, los 17 años que estuvo afuera, se le abrió el mundo y dice que Chile es un país un poquito provinciano. ¿Usted no cree que traduce un poco ese provincianismo, el peso tan inmenso que tienen los apellidos en la política chilena? No, yo creo que el provincianismo no se ve en eso, ni se mide en eso. Cuando yo lo aludido es que hay veces que en este país los temas son extremadamente difíciles, existe una suerte de censura generalizada o autocensura y existe como una norma rígida que todos deben pensar o vestirse o más o menos igual. ¿Qué temas son Esa es la sensación que uno tiene. Y lo respecto a los apellidos, creo que más bien es el regreso de nombres que por muchos años estuvieron desterrados. Yo creo que de alguna manera los nombres como Frei, Alessandri, Allende son nombres históricos que fueron propios de nuestra democracia, que tuvieron grandes figuraciones, que fueron políticas de gran trayectoria. Y yo creo que la gente los percibe así y esa es la razón. ¿Qué temas son esos, Isabel, que usted decía que no se pueden hablar, que autocensura? Bueno, a mí me sorprende que estamos a punto de terminar el siglo XX, encaminando al siglo XXI, y este es un país que todavía tiene tremendos pudores, campañas del SIDA, la cual algunas son censuradas. Me parece realmente que estamos dejando muy de lado las posibilidades que las parejas y los seres humanos cuiden la vida. Me parece notable de que este país tenga graves dificultades para reconocer y se da bastante vuelta para debatir un tema como el divorcio, por ejemplo. Yo creo que realmente hay en lo que es a las libertades individuales y opiniones
bastantes limitaciones en un país que carece de amplitud, es cosa de comparar. Cuando uno sale afuera, particularmente si viaja a Europa, digamos, las posibilidades múltiples que tiene de discusión, de análisis de temas que están en los medios, que están en la televisión, que están en los espacios de la radio, y aquí esto realmente cuesta. Isabel, usted hablaba recién del vandalismo del Partido Comunista en los hechos de estos últimos días. Yo quiero leerle 4 no expresiones. Dije el Partido Comunista, dije el vandalismo. Bueno. No le puse el apellido, se lo puso usted. Se lo puse yo y creo que es así. De hecho, el ministro Kraus así lo definió. Yo quiero leerle 4 expresiones recogidas de distintas editoriales de diario y me gustaría saber con cuál se siente más identificado usted. Lo ocurrido son síntomas de que se están exacerbando los ánimos y el PC está cada día más fuerte. Es solo un problema electoral, un aislamiento que demuestra un proceso claro de extinción del PC, demostración de fuerza creciente y preocupante. ¿Con cuál de ellos cree usted que se define mejor lo que ocurrió? No necesariamente ninguna de ellas define totalmente. Primero, yo creo que es importante que sea una investigación a fondo. Está pendiente y nosotros, como Partido Socialista, nuestra dirección del partido suscribió plenamente el que haya un ministro en visita que se investigue. Y yo creo que es malo emitir juicios sin un resultado riguroso de la investigación. ¿Es preocupante para usted el nivel de violencia que alcanzaron los hechos? Doloroso. No lo comparto, además, y duele, digamos. Creo que no es propio de una democracia y creo que no es bueno. El viernes pasado los obispos dieron a conocer su esperada carta pastoral sobre la reconciliación y en ella llaman a trabajar sin descanso por la paz. Yo le pregunto, si usted llega a ser parlamentaria, ¿cómo cree usted que se puede trabajar más eficientemente por la paz? Yo creo que la paz parte cuando este país perdemos por reconocer que han pasado cosas. ¿Por olvidar? Antes de olvidar, no por olvidar. Lo primero, yo creo que cuando digo no por olvidar, no es por rencor, sino que es importante para las generaciones futuras que se sepa lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir. ¿Por perdonar? Y para perdonar, primero hay que conocer que haya justicia. Ojalá que aquellos que son responsables se arrepientan y lo hagan públicamente y entonces quizás realmente el perdón, la reconciliación salga. Isabel, yo la quiero llevar a la hora actual. Usted también es vicepresidente del Partido Socialista. Así es. En los últimos días han habido reuniones... Con una buena votación, entre paréntesis, Sí, recado para el señor Palestro. En 2 oportunidades he tenido de las más altas votaciones. Eso ya es tema de mi base, de la base del Partido Socialista, pero en todo caso me da mucha satisfacción. En los últimos días han habido reuniones entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido por la Democracia, bilaterales. Y según se ha sabido que han llegado a la convicción que es difícil llegar a acuerdos con el Partido Socialista porque no saben con cuál de las 4 fracciones se tienen que entender. ¿Qué opina usted de eso? Primero, no comparto que hablemos de fracciones. Yo creo que efectivamente el Partido Socialista hay tendencias, sensibilidades, eso sí estamos de acuerdo. Usted dice que tienen 4 interlocutores distintos. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que es un tanto exagerado. De que hay tendencias, sensibilidades, lo hay. Pero evidente que lo hay. Y creo que no es solo el Partido Socialista. Si viene a decir que la democracia cristiana no tiene sensibilidades, no tiene nombre, se habla de los magníficos, se habla... Pero negocia un Partido Demócrata Cristiano. Aquí dicen que tienen que negociar con 4 tendencias distintas. No, yo creo que eso es una exageración. Aquí hay una institucionalidad, aquí hay una dirección. Nosotros somos una dirección. La mesa del partido, de la cual yo soy vicepresidente, hemos trabajado muy fuertemente y estamos dispuestos a seguir trabajando muy institucionalmente. ¿Y a cuál de las tendencias pertenece usted? En este momento ninguna. Porque hay 4, Escalona, Mayra, Núñez, Tercerista y Arrata. ¿Cuál de ellas pertenece? Yo creo que, bueno, todos saben que yo venía del mundo más cercano dentro del socialismo, del arratismo. Después no estuve, digamos, y en la última lista fuimos separados, así que nos llaman ex-arratistas. Y yo creo que pagaba un cierto costo y no tengo problema que es... No Suiza, pero yo he dicho más institucionalidad, menos tendencia. ¿A usted le duele, Isabel, que el Partido Socialista haya tenido un comportamiento ejemplar con el presidente Elwin y no así con el presidente Allende, que era militante del Partido Socialista? Sí, yo creo que fue doloroso para el presidente, para la historia, para todos nosotros. Ahora, que me diga que es un comportamiento ejemplar, creo que es muy importante porque quiere decir que algo hemos aprendido y algo estamos haciendo por el país. ¿Se reconcilió con Carlos Minami? Yo nunca me he peleado con Carlos Minami. ¿Le dolió la derrota a la quinta región? No confundamos una sana competencia con, por favor, al contrario, le he ofrecido a Carlos de que le dije solamente podría ir un día porque la verdad es que ahora estoy muy ocupada en mi distrito, así que escoge un día, te voy a apoyar porque además me parece lo justo y lo correcto. Isabel, no lo hemos fijado, pero lo voy a hacer. Isabel, Bofill hablaba de la importancia de los apellidos, de la coincidencia de apellidos. Usted tiene el mismo nombre y el mismo apellido que la gran escritora que es Isabel Allende. Sí. Muchas veces al hablar de Isabel Allende en el extranjero publican la foto suya incluso. Así es. Y la ponen como hija de don Salvador Allende. ¿A usted le ha pasado alguna anécdota en el extranjero que le hayan confundido al revés? ¿A usted con la escritora?
Bueno, han pasado varias cosas en realidad. Hacía muchos años, para empezar, no nos habíamos visto desde antes del 73. Y llegamos con mi madre a Brasil, invitada a nosotros por el congreso de un partido político como el PMDB. Y llegamos a San Pablo y resulta que ahí estaba la Feria del Libro y también estaba Isabel Allende. Y yo fui a la feria a visitarla, hacía muchos años que no nos veíamos. Y bueno, nos abrazamos, fue muy simpático y salimos a comer. Y fue muy grato realmente la conversación con Tencha, con ella, haciendo recuerdos. Y entonces ella nos dice, yo me voy a Río, le digo, nosotros también. Yo voy a estar alojando en el Hotel Palace, por si acaso, para que nos veamos. Nosotros le dijimos, no sabemos, porque somos invitadas del gobernador, ¿cómo se llama?, Leonel Brizola. Concreto, estábamos todavía nosotros en San Pablo sin movernos y empezaron a llamar frenéticamente desde Río de Janeiro para decir cómo es posible que hayan llegado sin avisarnos, y esta era la casa de protocolo de Leonel Brizola, del gobernador, diciendo, nosotros estamos esperando a la familia Allende para hacer el recibimiento y ya llegaron. Entonces la persona que atendió le decía, no, si están aquí. Bueno, en resumen, por supuesto se habían confundido. Y lo genial es que llegamos al mismo hotel. Entonces yo llego a mi cuarto y empecé a ver una cantidad de ramos de flores. Y unos que decían con mucho amor y sombra, con los espíritus que te acompañan. Y yo dije, estos son para Isabel Allende, la otra, no hay ninguna duda. Entonces al comienzo la llamaba para decirle, Isabel, tiene unos ramos, y después me aburrí, ya no le llamé. Y me quedé con los ramos, por supuesto. Bueno, yo quiero agradecerle a Isabel Allende que haya estado en esta primera parte de Televisión Abierta. Vamos a una pausa y volvemos con el alcalde Jaime Rabinet. Bueno, ya estamos aquí con Jaime Rabinet, alcalde de Santiago. Es un hombre que se ha acostumbrado, es un cosista, es una persona que hace cosas, como decía Pancho Sosa. Y por cierto que para hacer cosas hay que romper huevos, y normalmente él soluciona problemas difíciles. Y lo hemos invitado porque ahora está con el problema de los moteles del sector Santiago Poniente, con la cimarra, con un lote de cosas. Pero antes de entrar a las cosas inmediatas que tienen que ver con la municipalidad, yo te he oído a ti muchas veces decir que te encantaría ser ministro del Interior. Y te lo oí decir en un programa hace 2 días, o hace un día, anoche. ¿Qué le contestarías tú a Frei si te ofrece el Ministerio de Obras Públicas? Depende. Mientras esté como alcalde de Santiago... No, si vas a estar como alcalde de Santiago. No, yo voy a seguir siendo alcalde de Santiago hasta que termine. Es un compromiso que tomé con los electores, con la ciudadanía. Es un cargo que me gusta mucho y hasta el año 96 estoy comprometido. O sea, tu respuesta es no. Depende, porque si pero sigue después, si te ofrece Obras Públicas. Si sigue el 97 y 98 y quizás hasta el... Muy bien, señor Richard, por favor. Usted ha señalado reiteradamente, alcalde, Es que... un ministerio que me gusta mucho también, ¿eh? Bueno, entonces está diciendo más o menos. Ahora vamos a entrar a los hoteles galanes. ¿Galanes? Galanes, dicen, así se No, dicen, galanes. moteles y galanes. Ah, ya. Usted ha señalado que no se trata de prohibir los moteles, lo dijo anoche, lo dijo hoy día en el Mercurio, en fin, sino que tienen que ser trasladados a lugares comerciales o mixtos. Usted mismo señaló. Así es. O sea, tienen que irse al Paseo Huérfano, a la Plaza Constitución, a la Plaza Bulne. Bueno, en las plazas serían malos. No, pero los contornos. Pero en todo caso, los contornos. sin duda. Bueno, Santiago tiene una riqueza de actividad mixta, de comercio muy fuerte. Y la verdad es que aquí, más que un problema de tipo moral o de la conducta personal de cada santiaguino, es un problema que han tomado por emplazarse en lugares que estamos buscando revitalizar en términos de inversión, de calidad de vida, de tranquilidad del barrio. Y como las casas son baratas, se instalan. No son hoteles construidos, son casas adaptadas, muchas veces con problemas hasta de seguridad, y que liquidan el barrio. O sea, la inversión se va al suelo, en todo alrededor se ven esos videos. ¿En concreto dónde los instalaría usted? Bueno, yo creo que hay distintos lugares. Está la Avenida Brasil, está Vicuña Maquena, que tiene bastantes precedentes, está Curicó, están otras calles que no son... ¿Usted piensa que son...? Que no son residenciales. El terrible es, por ejemplo, Conchitoro. Conchitoro, con el apoyo del diario El Mercurio, de empresa privada, estamos revitalizando. Y lo primero que se nos instaló fue un par de hoteles. Imagínense cómo nos liquidan. liquidan. Autorización, porque necesitan una autorización. Claro, pero nadie pide autorización para motel galante, como dice... ¿Pero qué piden? ¿Para qué? ¿Para Piden para residencial? hotel o residencial. Y la quién verdad es que hay firma? hay muchas residenciales y muchos hoteles que son hoteles para turistas más pobres, para turistas nacionales. Mucho hotel para joven, mochilero. En Londres, París, en ese sector que hemos remodelado, convencimos a los dueños de hoteles galantes que por
décadas funcionaban ahí, que los transformaran en albergues para jóvenes, estudiantes y turistas, y están funcionando muy bien. ¿Pero usted piensa que son focos de delincuencia y pornografía? No, yo no creo que son focos de delincuencia necesariamente, y la pornografía se da en algunos de ellos porque tienen un sistema de circuito cerrado muy rasca. Y uno prende la televisión en la calle, calle del frente, sí, o al lado, y se empieza a ver toda la película, ¿no es cierto?, pornográfica que es propia de este tipo de moteles. Usted dice que está preocupado más de un problema en la reforma urbana en Santiago que en una cruzada moral. ¿Pero qué prohibió entonces en los kioscos de Santiago la venta del video erótico de Playboy? Yo no he autorizado nunca a las lavanderías que vendan diarios, ni a los restaurantes que vendan refrigeradores. O sea, los kioscos de diarios tienen como misión vender diarios, revistas, golosinas y cigarrillos. Pero el día que empecemos a vender sándwiches, ¿no es cierto?, helado y otro tipo de cosas, vamos a estar en problemas. Lo que yo he prohibido es que se mantenga o se cambie el giro, y el giro de los kioscos de diarios es el que indicado. Por tanto, sea que vendan videos del Pato Donald o pornográficos, están incurriendo en la misma sanción. Yo no me he pronunciado sobre el problema moral. He dicho que los kioscos no deben vender videos como no venden cinta y como no venden sándwiches. Ahora, un video que incluso hizo Jaime, que se llamaba Reportaje a la Verdad respecto del caso Piñera, que se vendió en kioscos e incluso hizo publicidad en televisión y no hubo ningún problema. Hay un subterfugio que se ha usado, y que en este caso no se usó, que es vender las revistas con un video, con una cinta, con un libro. Y ahí la cosa se pone muy complicada. Pero si alguien empieza a vender, ¿no es cierto?, en los kioscos videos, ¿por qué no vender, ¿no es cierto?, en donde se venden videos, diarios, revistas? Yo creo que pueden salir muy perjudicados. Pero yo creo que fue el contenido, porque se ha vendido el video del Papa, el video del Papa, el cita al Papa, se vendió en todos los kioscos. Quiero decirle que he sido muy estricto porque he tenido problemas además con las cintas. Lo que pasa es que... el video de Jaime no venía acompañado de ningún libro, ninguna revista. Yo le puedo garantizar que en mi conocimiento no he autorizado jamás, y no lo voy a hacer, que en los kioscos se vendan videos. He tenido problemas menos comentados por la prensa, pero en alguna fecha empezaron a vender cassettes. Y las tiendas de discos, con justa razón, se sienten discriminadas. Y yo creo que hay que buscar alguna suerte de ordenamiento. Y esto que se hace en la calle, que es un bien nacional de uso público, que cumpla la función, como en muchos países del mundo, de vender los medios de comunicación, nada más. Alcalde, más allá que uno comparta o no comparta el criterio que usted está usando para erradicar los moteles, si ellos pagan los permisos, como usted mismo lo ha reconocido, ¿no hay una abierta discriminación con ellos? ¿No hay de alguna manera un coartar la libertad de esas personas para poner ahí su negocio? Bueno, yo creo que la libertad de personal limita con la libertad de los derechos del resto. Y creo que el ejercer la hotelería es muy bienvenido en Santiago, pero dedicarse al motel galante nos liquida determinados barrios. Aquí no estoy en guerra tampoco con los 180 hoteles, sino con unos 40 que han transformado casas en sectores muy residenciales, que estamos focalizando inversión y que quisiéramos que se cambien. Pero como no podemos segregarlo, y dado que ellos dicen que son hoteles, hemos exigido lo que se exige en todo hotel del mundo, que es simplemente que cumplan las normas de seguridad y que se identifiquen con su carnet de identidad. En todo hotel, en el Sheraton, en el Carrera o en cualquiera de estos uno se identifica. Hemos pedido que lo hagan, pero nuestro interés es que por la buena, esto es con convencimiento, puedan cambiarse a otras ubicaciones que no nos liquiden los barrios que estamos recuperando. ¿No tendrá un poco que ver también con el descubrimiento que hizo el Focus Group el año pasado, cuando estaba usted en campaña, en cuanto a que su electorado es bastante conservador en Santiago? Entonces, ¿no tiene un poco que ver esta cruzada suya con, por ejemplo, la Casa de los Masajes y otras actividades que ha llevado usted adelante también? La verdad es que en la Casa de los Masajes ha estado más involucrado el intendente, pero él ha estado combatiendo. Sin embargo, lo que yo le quiero decir es que esta es una petición que nace de todos los vecinos. Yo me reúno mucho, le digo, 2 veces al año me recorro las 50 y tantas juntas de vecinos en reuniones con ellos. Son del orden de 200 o 300 horas que paso con ellos. Y una de las peticiones es precisamente eso, entre otras. También sacar talleres que trabajan en la calle, industrias que funcionan las 24 horas y que liquidan el barrio. Y estamos poco a poco, esto ha adquirido cierta espectacularidad. Yo creo porque los patrones han estado usando a las trabajadoras. Porque esto viene desde hace un año atrás. Pero la CUT también intervino. Hubo marcha blanca, hubo partes de cortesía, hubo reunión con los dueños de estos hoteles. Incluso la próxima semana me vuelvo a reunir con ellos. Porque en el fondo queremos irlos persuadiendo para que reciclemos el tipo de hotel. Sí, esos hoteles tienen una buena clientela con jóvenes, con gente
de provincia que vienen a Santiago. Y tú sabes que aquí estamos saliendo al aire en directo. En la puerta del canal había un grupo de camareras de hoteles galantes. Y se acercaron a Richard y le pasaron un petitorio. No se acercaron. A mí me llegó uno, ha hecho un libro. Sí. Ha hecho un libro. No. Pero yo quería preguntarle con respecto a eso. Usted dice que ha acusado a los propietarios de estos moteles de estar usando en forma artero a los trabajadores. Claro, porque las multas, fíjese, van a los dueños y resulta que están alegando las camareras. Sin embargo, las camareras señalan, lo dicen las últimas noticias de Elizabeth Riesco, de la agrupación de camareras de hotel, que cuando hablaron con usted y le preguntaron por el destino de los trabajadores, usted les había señalado que a usted se le habían olvidado a los trabajadores al plantear este problema, que no tenía ese problema, se le olvidó. O sea, la situación de los trabajadores. Yo creo que es efectivo parcialmente. Tuve una reunión con el presidente de la CUT y ella... ¿Se le olvidó a los trabajadores? Fui yo mismo, ¿no es cierto?, a la CUT y no los cité a ellos. Y en verdad, cuando reuní a los empleadores, no reunía a los dirigentes sindicales, no tenía idea que además tenían un sindicato, y por tanto no reparé. Pero aquí no se está dejando la cesante, no se está clausurando, pero que sigan trabajando en otras partes donde se cambien. Pero si el día que reformamos y sacamos micro y que reformamos parte del comercio en la calle, uno tiene que reciclar la gente en otras atribuciones, en otras funciones. Alcalde, la psicóloga y profesora de sexualidad humana de la Universidad de Chile, señora Palma, señala lo siguiente, yo creo que me dé su opinión. Dice, sin embargo, la experta precisa que parte importante de las parejas disfrutan al máximo su estada motelera, porque pueden volarse, vivir su sexualidad intensamente. Desde que se toman un trago, ven una imagen pornográfica, hasta que hacen el amor. Muchas mujeres a las que les cuesta activar su deseo, hacen todo un rito y cuando van a un hotel, y esto gatilla finalmente su libido. Hay parejas que antes de casarse se llevan mejor sexualmente que después del matrimonio. A veces la cama ajena, desconocida, nos ayuda a liberarnos. ¿Qué opina usted? La satisfacción de Sir Richard cuando ve este trozo. Yo quiero decirle que comparto en general su visión. ¿Usted la comparte? Exactamente, y no tengo ningún problema de moralidad respecto a los moteles. A lo mismo que el tema de la supuesta cimarra o el problema de los videos. No estoy en un problema moral. Mi deber como alcalde de Santiago es tratar de potenciar su centro, hacerlo vivible, hacerlo ordenadamente. ¿Por qué como alcalde de Santiago privilegia un sector y se los manda y se los endosa a otro sector? Porque el sector de Santiago Poniente es fundamentalmente un sector residencial, pero Vicuña Maquena es una calle comercial, como lo es de alguna manera Santa Rosa, como lo es Avenida Mata, como son otras arterias de esta capital. Y por tanto el que funcione, incluso en la Avenida Brasil, en la primera o segunda cuadra, un motel determinado es una calle de paso, de comercio, pero si se instala en Conchitoro, en calle Libertad o en Esperanza, no está liquidando el barrio. Bien, vamos a ir a una pausa después de esta lectura de Sir Richard para tomar un poco de respiro y volvemos con el alcalde Jaime Rabiner. En el apoyo que acabamos de ver parece que estaba haciendo algo lo que decía Richard. Pero yo creo que hay que cambiar el tema con Jaime Rabiner y yo le ofrezco al señor Cristian Bofill la palabra. Bueno, de la misma forma que el alcalde Joaquín Lavín, usted ha buscado diferenciarse mucho de los políticos tradicionales, no le gusta mucho hablar de política y le gusta más parecer como un gerente. ¿Usted prefiere ser visto más como un gerente que como un político? No, a mí me encanta hablar de política, me encanta la política. Lo que pasa es que estoy cumpliendo un rol, que es ser ejecutivo en una ciudad, en una comuna, y naturalmente los ejecutivos tenemos que realizar y hablar menos. No, pero usted siempre habla de los políticos tradicionales. Por ejemplo, le puedo citar varias entrevistas, usted diferenciando a los políticos tradicionales, y usted dice que la gran diferencia entre usted y los políticos tradicionales es que usted tuvo una experiencia empresarial muy grande antes de asumir la alcaldía. No es la única forma de no ser tradicional, pero sin duda el estar en el sector privado, tener una función gerencial, da la sensación más entre causa y efecto, entre principio y consecuencia. Yo creo que muchas veces hay una tendencia a divagar en los distintos partidos políticos, a buscar las problemáticas y no las solucionáticas, razón por la cual ciertamente no me identifico con el político más tradicional. ¿Usted ha hecho la cimarra alguna vez o no? Sí, claro, lo hice muchas veces. Me castigaron, ¿sí? Tuve comunicaciones, me hicieron ir con los padres. Aquí, en el caso contrario, además Juan me había acusado. ¿Y por qué le dio con no dejar que otros hagan lo que usted hacía? Porque aquí no es un problema de cimarra, le vuelvo a decir, es un problema de seguridad.
El problema de la cimarra es un problema de colegio, es un problema de la familia especialmente, que asume su responsabilidad, y ciertamente del estudiante. Pero cuando los papás nos van a denunciar que el niñito fue asaltado en el Cerro Santa Lucía, o en el Flipper o en el Café Concept X, por atentados de homosexuales u otras de otro tipo, ciertamente tenemos que entrar a preocuparnos de un problema de seguridad, porque a la larga le llega a la policía, al alcalde el problema. Aquí lo que estamos buscando es que el niño sepa, ¿no es cierto?, dónde está y asuma su responsabilidad, y los padres también. Creo que la medida de Jorge Arrate de prohibir que los colegios devuelvan a sus niños porque llegan tarde es una muy buena medida. Lo que estaba pasando es que estábamos tirando a la calle a chiquillos que por 1 minuto o 5 minutos llegaban tarde, naturalmente no se iban a su casa y se iban a lugares donde eran objetos de robos y que no se puede vigilar. Y hay gente peligrosa, somos fotógrafos. En una teleserie que se llama Ámame, que yo la veo todos los días, a la niñita la quiere fotografiar un fotógrafo. Y yo estoy muy preocupado con ese cuento. Por favor. Alcalde, hablaba usted de un problema de seguridad que está involucrado en todo esto que hemos estado conversando. ¿Qué pasa con el centro de Santiago cuando oscurece? ¿Usted ya perdió esa pelea? ¿Se llena de prostitutas, se llena de homosexuales, de delincuentes? Los índices de delincuencia en el centro de Santiago son bastante controlables y han bajado mucho. Quiero decirle que en general, en materia de seguridad, el centro de Santiago ha tenido incrementos de la tasa de seguridad notables. Todo esto depende si hay o no carabineros en la calle. Si carabineros tiene guardia, el centro se comporta, va mucha gente, es muy rico el centro en la noche, porque a veces va tanta gente los viernes y los sábados como en el día, lo cual es muy bueno porque vitaliza la ciudad, vitaliza el comercio, le da vida. Pero es un hecho que hay un índice muy importante todavía de delincuencia. Pero por supuesto, yo creo que lo que hay que hacer es controlarlo. El sistema de cámaras que vamos a instalar va a ser un disuasivo bastante importante, pero además yo creo que hay que revitalizar el centro sin espantar a la gente. Y eso significa actividad cultural. Yo creo prostitutas, homosexuales hay en toda la ciudad, en todos los barrios, si no vaya por la avenida Las Condes, ¿no es cierto?, se da cuenta que hay de todos los tipos. Por tanto, lo que estamos buscando es más bien combatir la delincuencia, centrarnos en que la persona que vaya, la familia modesta, que va a hacer su window shopping, igual como otros van al Parque Arauco, ahora al Alto Las Condes, ellos caminan por Ahumada, ¿no es cierto?, y gozan de lo que es la vida familiar. Yo creo que hay que asegurarles con mejor vigilancia policial y por eso hemos apoyado tanto la labor de Carabineros. Y si de modernización de la ciudad se refiere, ¿qué pasa con tanto proyecto que es tan indispensable, las vías elevadas para los nuevas vías para autos, terminar con la restricción que usted mismo ha reconocido que es una medida absolutamente inconsecuente? Bueno, me atrevo a decir que vamos caminando en esa dirección, en algunas cosas bien lento, para serle franco, en otras más rápido. El metro se va a construir. Pretendemos que el metro llegue hasta la Plaza de Armas, muy cerca, de manera que se conecte con la línea 2 y con el norte de Santiago. Hemos reordenado el sistema de micros y ahora se está reordenando en toda la ciudad el sistema de paraderos diferidos. Casi nos hace parecer ciudad civilizada. Creo que el ordenar los taxis va a ser un tema bastante importante. El hacer estacionamiento subterráneo nos lleva en esa línea. Creo que falta decisión para construir vías expresas. Hay un par de proyectos en torno a las laderas del cerro que hay que construir. Creo que será tarea del próximo gobierno continuar las modernizaciones en materia de infraestructura, que creo que estamos lentos, con mayor participación del sector privado y con rutas especiales donde las micros que queremos que el público las use circulen en forma expedita y segura. Porque hoy día este problema de los autos entaca o traba la circulación de las micros. Creo que el gran desafío, no solo para Santiago, sino para Concepción, para Valparaíso, es precisamente resolver los problemas de calidad de vida y de tránsito en la ciudad. Alcalde, usted dijo que le gustaba hablar de política. Diga una cosa, usted no quiere ser parlamentario, no quiere ser ministro. Oiga, perdón, pero ¿cómo yo no he dicho...? No, usted ha dicho en reiteradas oportunidades que no le interesa interesa ser ministro de Interior o de Relaciones. ¿Sí le gustaría? Me fascina. ¿Sí? Obras públicas. Dígame Y una obras cosa. públicas también me encantaría. Diga una cosa... Pero me gusta usted más Interior o Relaciones, para que tú pases el dato. Pero los primeros años de Frei usted no puede ser ministro. A lo mejor se queda fuera, ¿cierto?, de la posibilidad de ser más adelante. Pero soy joven todavía. ¿Derechamente usted quiere ser el sucesor de Frei como candidato a presidente de la República a la Concertación? Lo que yo no quiero entrar es a este verdadero deporte nacional que es ser precandidato a la presidencia de la República. Y uno pone en el currículum que ha sido precandidato a la presidencia de la República y debemos tener 50 o 100 distinguidas personalidades en esas características. Yo creo que el ser presidente de la República, especialmente ser candidato, requiere naturalmente una trayectoria política, una preparación y es mucho fruto de las circunstancias. Y yo creo que los que más lo anhelan y lo buscan
en muy pocas veces en la Se lo historia. pregunto de otra manera, ¿le gustaría algún día ser presidente de la República? Si se dan las circunstancias, si reúno esos requisitos, me encantaría. Otra cosa, usted tuvo una fuerte disputa con el exalcalde y actual diputado Carlos Bombal. ¿Por qué cree que se fue de Santiago y se fue a Las Condes? Yo prefiero no opinar de políticos y de las personas cuando no están presentes. Pero dijo usted que le gustaba hablar de política. Pero perdóneme que siendo una cosa tan personal y habiendo tantas diferencias con Carlos, yo prefiero no responderle esa pregunta, sino a menos que nos invite a los dos y podamos discutir en igualdad de condiciones. La última cosa, ¿qué pasa en Santiago? Que usted hablaba con los juegos de azar, alcalde, porque esto ya no es en la noche, sino que a plena luz del día uno pasea por el paseo Huérfano de Ahumada, frente a Codelco, frente al banco, al metro en el paseo Ahumada, hay juego y yo soy testigo de eso. Bueno, yo también lo he sido testigo, la verdad es que arrancan ahora que me reconocen más por el pelo, pero, ¿y para qué decirle? Porque el otro día se decía por algunos diputados que no había juego antes. Yo trabajaba en Nueva York con la Alameda durante toda la década del 80, y el juego era una cosa impresionante, porque hasta 21 real yo creo que jugaban en la calle. Ahora el asunto está más controlado con mayor vigilancia policial, pero los jugadores son bastante inteligentes, tiene una red de soplones impresionante. Y tiene otro problema que es estructural, y yo pido a través de ustedes al Parlamento que apruebe una ley que presentamos a través del Ejecutivo hace 3 años atrás, que establece que el jugar en la calle se convierta en un delito, no en una falta. Porque hoy día Carabineros, Investigaciones, detiene al jugador, paga una multa de 20.000 pesos y a la hora o 2 horas está fuera. Y en este negocio se mueven millones de pesos al día. Por eso hemos planteado que sea un delito, esto es, que la reincidencia signifique cárcel, que las penas sean mayores. Mientras no haya una sanción mayor, el pago de la multa es un costo del negocio. Y por lo mismo, es tan importante que el Parlamento, y especialmente los diputados por Santiago, pudieran mover este proyecto. ¿Dónde vive usted, alcalde? En Santa María de Manquehue. ¿Está contento con el desempeño de la alcaldía o no? ¿En el de Vitacura? Sí. Sí, lo encuentro bastante bueno, pavimentó y ensanchó la calle Santa María, y siento que la comuna, tanto Balas como el alcalde Alamar, me gusta como están. Usted ha hablado de repoblar Santiago, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cambios tendría que ocurrir en Santiago para que usted hipotéticamente decidiera cambiar su lugar de residencia? Primero, Santiago se está repoblando independientemente de mi decisión personal. Han aumentado notablemente los permisos de construcción. Tenemos hoy día más de 3.000 familias postulando a subsidios y comprando casas en Santiago. Mi problema es una opción distinta. Yo tengo 3 niños bastante grandes, mi señora. Tengo un hábitat que en mi casa he desarrollado durante los últimos 15 años. Y es muy probable que cuando se casen podamos volver a Santiago. Mientras tanto, sus amistades, sus colegios, sus deportes están cerca del barrio que vivo y están muy contentos ahí. Y como soy democrático, perdería 4-1. Alcalde, en noviembre se van a inaugurar las esperadas cámaras que van a controlar la delincuencia en el centro de Santiago. ¿Qué pasa con usted que tiene polémicas respecto de estos temas casi siempre con el PPD? Me refiero a esta polémica, estuvo enfrentado fuertemente con Jorge Chauson y ahora en el tema de la cimarra con Joaquín Aedo del PPD. ¿Tiene usted una visión distinta de la libertad? ¿Quién es Joaquín Aedo? El presidente de la Juventud del PPD, ¿con quién ha sido? No tenía idea, no, si era un estudiante lo que estaba, no, con él no pasó nada. Bueno, ya, en todo caso los dos son del PPD. ¿Tiene una visión distinta usted de las libertades públicas con el PPD? Yo creo que con Jorge y con otros tengo muchas coincidencias. Yo creo que estos problemas no son políticos. O sea, hay diputados con demócratas cristianos, paso peleando sobre temas específicos. Yo creo que no es un problema político. El tema de las cámaras, el tema del control de los estudiantes, el si se construye en altura, no creo que sea un problema político. Son visiones distintas. Creo que en algunos casos son más permisivas o no se dan cuenta que lo que estamos buscando es reordenar la vida de Santiago precisamente para potenciar y mejorar su calidad en los residentes y usuarios de Santiago. Bueno, yo quiero agradecerle al alcalde Jaime Rabinet de la Fuente que haya estado en televisión abierta este martes. Vamos a hacer una breve pausa y un breve comentario nuestros sobre lo que ha sucedido esta semana y lo que viene. Tenemos poco tiempo. Yo personalmente quiero decir que no quedé para nada cómodo con lo que pasó esta última semana desde las declaraciones de General Pinochet, más el vandalismo que se vio durante el 11 en los sectores que produjeron esos desórdenes que llevaron a la muerte de 2 personas y muchísimos heridos. E incluso a mí me chocó personalmente ver en la televisión la misa que se realizó en la escuela militar,
que es un acto solemne y muy importante, en que la televisión mostró en el noticiario que después del general Pinochet el más aplaudido fue Mamo Contreras. Yo no sé, nos estamos volviendo locos, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes sobre este tema. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, Jaime. O sea, yo creo que este país esta sociedad tiene que protegerse, tiene que proteger esta democracia. Y yo creo que hay que aislar precisamente los fanatismos. Y a mí me tocó ver las dos situaciones, lo que ocurrió en el centro, que me pareció un vandalismo desconsiderado. Yo no quiero responsabilizar, pero yo vi a la gente que hizo el vandalismo, no sé de dónde provienen, pero evidentemente que es gente que está en contra de lo que fue el régimen militar y opositorio al actual gobierno. Pero por otra parte me tocó ver también, ¿cierto?, esa manifestación que se le hizo al general Contreras en la misa de la escuela militar, que me parece que es una de las personas que más daño le ha hecho a este país en los últimos años. Entonces yo creo que tanto la actitud que hubo de esa gente, ese pequeño grupo, hacia el general Contreras, como lo que ocurrió en el centro, que es otro pequeño grupo también, me parece que esta sociedad tiene que aislarlo lo más pronto posible, porque creo que el conjunto del país está en otra situación. Sí, no, yo también creo, como todo el mundo, que es lamentable. Ahora, no creo que sea sorprendente. O sea, si uno suma un aniversario de 20 años con un año electoral, yo creo que da eso, por más que se lamente, pero nadie puede, yo por lo menos creo que nadie puede quedar sorprendido con lo que pasó. O sea, con esos dos factores, 20 años y año electoral, tenía que pasar lo que pasó. ¿Pensabas que iba a ser peor incluso? Yo incluso pensaba que iba a ser peor. Yo creo que realmente es bastante duro para el país enfrentarse a estos hechos, pero yo retomo una cosa que le pregunté a Isabel Allende, por cuanto hay que reconocer de que en este país hay dos sectores, dos visiones distintas del 11, y la verdad es que creo que los medios de comunicación hemos dado más cabida a una de esas partes. De alguna manera retomo entonces, ¿no es cierto?, el interés para que todos miremos de que efectivamente hay dos sectores que se involucraron en el asunto y sería interesante también conocer qué opina el otro. Pero Jaime, pero yo creo, Cecilia, que no son dos sectores. Yo creo que la gran mayoría de este país está en otra cosa. Yo creo que hay dos pequeños grupos de los extremos que están contaminando esta sociedad. Pero cuando se habla de un aniversario, naturalmente uno tiene que pensar qué ocurrió en ese aniversario. No estamos analizando expresamente lo que ocurre el día de hoy, sino que lo que ocurrió hace 20 años, y hace 20 años las cosas eran distintas. Hay que rápidamente negar a toda esa gente que hace estos actos que no convienen a lo que está ocurriendo en Chile. Yo creo que es un buen tema de reflexión, se los dejo a ustedes en su casa para que lo piensen, lo mediten, para sacar conclusiones positivas, porque es bueno para Chile. Yo los espero el próximo martes a las 9:30 de la noche, aquí en la red, en otro programa de televisión abierta. Muchísimas gracias.